Esther, capítulo del 1 del 1 al 7. Dice la palabra: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, y en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes, dice, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Dice que el versículo 3, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Y dice el versículo 4, por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el palacio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y jacinto, y daban a beber en vasos de oro, diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Acabamos de leer ahorita, en este momento, que este rey, llamado Asuero, rey de Persia, hizo una fiesta, no una fiesta común y corriente como acostumbramos a hacer nosotros. Nosotros hacemos fiestas a veces, pues, por las fiestas muy grandes que yo he conocido, y al menos aquí en Mérida, hay fiestas de 400, 500, 600, 700 personas. Y los salones que hay aquí en Mérida ya son apenas insuficientes, y cuando hacen algo más grande, lo hacen con carpas en alguna hacienda donde llegan a poner hasta 1000 personas. Entonces son banquetes tremendos, con meseros y grandes platillos y vino y toda la cosa. Pero son fiestas que comienzan a las 6 al mediodía, a las 5 de la tarde, después de la boda civil y de la religiosa, y se prolongan hasta horas de la madrugada, y pongamos hasta las 5 de la mañana, donde empiezan a servir la cochinita y no sé qué tantas cosas, y pues ya la gente ya bebió y todo, y si tú le sacas cuenta son 12 horas, de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, 12 horas, y ahí termina la fiesta. Pero este rey se aventó una fiesta de 180 días, 6 meses de fiesta. Es algo inconcebible. Nunca había sabido de algo tanto, sino que en la palabra aquí Dios lo dice, tiene que haber sido una verdad. Y dice que 180 días, y yo me quedo sorprendido realmente. Claro que era un gran rey porque dominaba una gran parte del mundo antiguo, era el hombre más poderoso sobre la tierra en ese tiempo, ya que gobernaba 127 provincias, y de lo que estamos hablando es, si le habláramos de países de hoy,
estaba gobernando desde la India, Pakistán, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Israel, Siria, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía. Todo esto es lo que estaba gobernando todo el mundo antiguo. Era un hombre realmente poderosísimo. Y nos relata la Escritura que este rey se aventó esa fiestecita de 6 meses. 6 meses. Y se invitó a los representantes de 127 provincias de cada país. Dice que eran gente muy importante, los más importantes de todo su imperio. Y yo creo que la gente mínimo que iba de cada provincia habrán sido 10 personas de cada provincia. Y si eran 127, cuéntale, 1270 personas. Más la gente que había en la capital del reino, todos los administradores, los grandes generales, los secretarías de Estado, todo lo que la gente fácil habrían sido. Si aquí una fiestecita de una boda meten 700, 500 gentes, pues fácil, ahí había otras 1000, más los 1270, 2200 personas. ¿Se imaginan? 1200 personas en la fiesta, ahí en los banquetes, en los jardines, donde tenían que darles de desayunar. Tenían que darles comida, la gente que prepara comidas, ya se imaginará, para 2500 personas, desayuno, comida y cena. Bueno, dices, ya terminé un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, y sigues y dándoles hospedaje y atendiéndolos, porque era el rey. ¿Se imaginan el gran poder y el gasto que estaba haciendo este hombre para demostrar su gloria? Bueno, resulta que dice que después de esas 180 hizo otra fiesta de 7 días, y ya cuando estaba entrado así en copas, dice que mandó que trajeran a la reina, su esposa, la reina Vasti, para que vieran los principales de su reino. Ya ahora sí que les había presumido durante 6 meses toda su gloria. Entonces hizo llamar a la reina Vasti para presumirla y dijo que se ponga la corona real. ¿Cómo habrá sido la corona de esa reina? ¿Con cuántas piedras o pisos brillantes de esmeraldas? Si dicen que de la reina, corona de la reina Isabel, quién sabe cuánto vale, y nada más es una cosita con 2, 3 terciopelos y una cosa así de alta. Imagínense aquella, no sé cuánto habrá sido, pero me imagino, si hizo una fiestecita de esas, cuánto tendría. Y para presumirla, dice que la mandó llamar y dijo que se ponga la corona real. Y dice que la Biblia, que la reina Vasti no quiso ir. Dijo, mándale decir al rey que no voy a ir. Probablemente tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Probablemente porque nos dice la Biblia que mientras el rey hacía una fiesta para toda la gente y los cortesanos del rey, ella había hecho otra fiesta de 7 días. Imagínense, 7 días para las mujeres principales del reino. Entonces ella se estaba dando ahí también su paquete de ser la reina. Dijo, si el rey lo hace, yo también hago una de 7 días. A lo mejor traía una de aquellas despertares después de haber tomado bastante vino y dijo, no voy a ir. No sabemos por qué, la Biblia no nos dice, pero sencillamente ella se negó a ir. Cuando ella se niega a ir, el rey pues se ve puesto en evidencia de que la reina no lo estaba obedeciendo. Entonces dice el versículo 12 del capítulo 1, el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden. Fíjense, a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y como el rey
aunque tenía sus copas, era un rey y era un hombre sabio, prudente. Y dice la Biblia que pidió consejo y consultó con 7 de sus consejeros, príncipes de Persia. ¿Qué debo hacer según la ley con la reina que no quiso obedecer al rey? Uno de ellos dijo: la reina ha pecado no solo contra el rey, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos de las provincias del rey. Además, este acto de la reina se conocerá y llegará a oído de todas las mujeres, y tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: si la reina lo hizo, ¿por qué yo no? Y habrá mucho menosprecio y enojo. Y si parece bien al rey, salga un decreto real que vuestra majestad escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante de la presencia del rey, y el rey haga a otra reina mejor que ella, y el decreto se dicte, y el rey el edicto del rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y dice que agradó esta palabra al rey y a los ojos de los príncipes, y se hizo conforme al dicho de los consejeros. Pues enviaron cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lenguaje, y por todos los pueblos se lanzó este edicto. Y Esther, el libro de Esther, tiene una palabra que se repite varias veces. Y sucedió que debido a este asunto se convocó a un concurso de belleza de las 127 provincias, países y lenguas que componían el imperio, y se convocó a vírgenes que tuvieran buen parecer y que fueran llevadas al capital del reino, para que el rey escogiera a la doncella que había de reinar en el lugar de Vasti. Y dice la palabra de Dios que había en Susa un hombre llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Este Mardoqueo había sido llevado cuando Jeconías, el último rey de Israel, había sido llevado esclavo por Nabucodonosor. Quiere decir que una generación antes, habían sido llevada todos los judíos que habían sido llevados esclavos a Babilonia. Y ahí encontramos que Babilonia viene Nabucodonosor, después viene Jerjes, después combaten los persas, ganan y conquistan Babilonia, y ahora estaba Asuero como gobernando todo el imperio. Y ahí encontramos que este Mardoqueo era judío junto con otros muchos judíos que ya se habían distribuido por todo el reino. Era como hasta el día de hoy, son una minoría, pero era completamente exitosa, bendecidos por Dios, porque aunque Dios los estaba disciplinando, han sido el pueblo de Dios, y Dios ha estado con ellos siempre, guardándolos y protegiéndolos. De tal manera que encontramos a Mardoqueo que él había criado a una hija de sus tíos, o sea, sería una prima de él, pero siendo él ya un adulto, los papá y la mamá de esta muchacha llamada Esther o Hadassah, dice que la adoptó como hija suya y la crió desde pequeñita porque había quedado huérfana. Y él la había educado, la había enseñado, la había preparado, la había formado grandemente en el conocimiento de la palabra de Dios y en lo que ellos conocían como las primeras escrituras que ellos tuvieron. De tal manera que dice que cuando que se había convocado, él fue a su casa y le dijo a Esther, le dice: prepárate porque te voy a llevar para que concurses y tal vez llegues a ser la reina de todo el imperio persa. ¿Qué podemos imaginarnos?
que habrá dicho como una muchacha sencilla, judía, le habrá dicho: pues yo no soy tan bonita. No, sí eres bonita, pero yo no soy tan inteligente ni tan capaz. Sí eres inteligente y capaz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que él la empezó a animar, la empezó a alentar, de tal manera que llegó el punto en el que ella llegó a hacer la fila de todas las, yo me imagino, cientos de 127 provincias que se mandó el edicto. ¿Cuántas muchachas no había? De todos colores, porque había de todas las zonas de la India, morenas, de Pakistán, rubias, ojo azul, no sé, había de todo tipo de muchachas. Y ella estaba ahí en la fila haciendo aquella selección. Y dice que el encargado de este concurso, llamado Hegai, estaba allí observando, viendo, y pues no iban a pasar a todos los cientos de muchachas al palacio para prepararlas como ellos acostumbraban. Y dice que iba seleccionando de la fila: a ver, esta pásenla, y ahí iba viendo y examinando. Y dice que cuando vio a Esther, dice la palabra que se quedó mirándola y la seleccionó y le dijo: sal de la fila. Y la palabra nos habla y nos dice que en el capítulo 2, versículos 2, 8 y 9, si me lo pueden poner en pantalla, dice: sucedió. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra nos habla? Y sucedió, y sucedió. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai y guarda de las mujeres. Guarda de las mujeres. Y ahí encontramos una cosa muy importante. Allí encontramos que la Biblia nos dice que agradó a sus ojos y halló gracia y halló favor. Y la doncella, leímos el 8, ahora vamos a leer el 9. Y la doncella agradó, ¿a quién? A sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¡Wow! Allí encontramos una gran distinción que le estaba haciendo este hombre encargado de la selección. Y aquí encontramos una frase muy importante, una palabra muy importante: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia. Y halló gracia delante de él. Ahí vemos entonces que una de las cosas que Dios nos ha estado enseñando es el favor. ¿Cómo podemos encontrar gracia y favor ante los ojos de Dios y ante los hombres? Y ahí vemos que esta muchacha tenía una característica. Ella había sido formada, había sido educada, había sido de tal manera que ella emanaba algo en su interior que le hacía encontrar gracia. Dice que cuando aquel hombre la vio, dice que fue agradable a sus ojos. Primer cosa, era bonita. Era muy bonita, de tal manera que podía competir con todas las demás. Y Hegai sabía que el rey pues no era tonto. Iba a buscar una mujer bonita, que tuviera una estatura adecuada, un cuerpo bonito y todas las características de una mujer que fuera una belleza. Entonces dice que se quedó mirándola, pero hubo otro detalle que la Escritura nos dice: y halló gracia delante de él. Y volvemos a repetir, ¿qué es gracia? Gracia es cuando nosotros recibimos algo que no merecemos,
Hallar gracia es agradar, complacer, caerle bien a alguien sin que tú hayas hecho algo con ese objetivo. O sea, tú no buscaste caerle bien, tú no buscaste ser agradable, tú no buscaste, simple y sencillamente, sin tú hacerlo, sin tú merecerlo, sin buscarlo, hiciste que aquella persona, más bien dicho, Dios hizo que aquella persona encontrara gracia para ti en sus ojos. Y allí encontramos que vemos que le caes bien a aquella persona, te dan preferencia, pero tú no habías hecho ningún mérito. No podemos decir que Esther había hecho algo para que Hegai le hiciera el favor de escogerla. Simple y sencillamente, Hegai la ve, no sabe por qué, no se lo pregunta, solamente Hegai siente en su corazón algo por aquella joven, y lo que siente es favorecerla, ayudarla, apoyarla. La ve, la saca de la fila, y como nos dice la escritura que acabamos de leer, le escoge 7 doncellas del palacio, 7, para que le atendieran, y la manda a una de las mejores recámaras del palacio. Y allí vemos que le dan todo lo que ella necesita. Pero había un detalle importante. Todo eso que ellos hacían era preparar a la doncella que iban a presentar al rey, y la preparaban durante un año las preparaban, y las preparaban con aceite, las bañaban, les ponían cremas, les arreglaban el pelo, les cuidaban la cabellera. Todo era una atención para poder presentar a aquella mujer como una joya delante del rey. Por eso vemos que la gracia hace que la gente se sienta bien haciendo eso por ti. Cuando tú encuentras gracia, no es porque seamos buenos o no lo merezcamos, sino que en aquella persona sucedió algo que hace que la gente quiera servirte, ayudarte, auxiliarte, bendecirte, apoyarte y guiarte. La pregunta es que ¿por qué Hegai sintió esto? Simple y sencillamente porque ella había hecho algo que en la Biblia encontramos desde niña, y eso nomás es como un detalle importante en esta noche. En Lucas 2:52 encontramos esto con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, fue llevado por sus papás a Jerusalén, y dice que se extravió, no que se extravió porque no se perdió, sino que él entre la ciudad fue al templo, y al llegar al templo él empezó a platicar, y allí con los escribas, con los saduceos y con los fariseos que estaban en aquel lugar dentro del templo, y dice que se asombraban de lo que él sabía, de lo que él había aprendido, de lo que él conocía de la palabra. Cómo era que era tan sabio aquel muchachito, que a los 12 años ya tenía eso. Además, el pueblo de Israel a los 12 años ya los empezaban a preparar, porque a los 13 el varón en Israel ya era considerado un hombre adulto. Ya dejaba de ser un niño, un adolescente, un joven, para pasar a ser un varón adulto en la nación de Israel a los 13 años. De tal manera que él tenía 12, todavía no llegaba a lo que le llaman el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah era a los 13 años, pero él ya estaba en el templo hablando con los sacerdotes y con los escribas, y allí dice que estaban admirados de su doctrina.
De tal manera que su papá empezaron a buscarlo porque ya habían pasado 3 días, imagínense, 3 días en la caravana habían y lo fueron a buscar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Pues no está. Y pues se regresaron a Jerusalén a buscarlo por todos lados hasta que lo encontraron en el templo. Y él les contesta, les dice que no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar. Dice que María se quedó asombrada, pero ella no sabía en qué momento iba a ser la proyección que el Señor iba a hacer de él a la nación de Israel, cómo lo iba a presentar. El Mesías ya había llegado, era él, pero ella se quedó y su papá adoptivo, que era José, también se quedó, no sabía, porque a los dos les contestó eso. Y dice que cuando esto les dijo, bueno, vámonos, y dice la Biblia que él decidió irse sujetándose a sus padres, en obediencia, se fue con ellos nuevamente a Nazaret. Y esa es una característica que tenemos que entender. Porque nos dice en el versículo 52, me lo vuelves a poner por favor, dice, y Jesús crecía. Bueno, ponme 2 versículos atrás, 50-51 dice, mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto, entiendan, sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ya nos dice el versículo que sigue, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que si bien es cierto que cuando encontramos gracia, la encontramos sin necesidad de hacer nada para que Dios nos muestre su favor. No teníamos que hacer nada para que Dios nos muestre su favor. Por ejemplo, vamos a ver en el acto más maravilloso que Dios nos ha mostrado a nosotros como favor y como gracia en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es? La salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas es un acto de gracia, es un acto de favor que Dios nos da. Y yo te quiero preguntar, ¿somos pecadores? Íbamos caminos a la muerte eterna, habíamos mentido, robado, no sé cuántos pecados habemos cometido: adulterio, fornicación, mentiras, robo, engaño, brujería, hechicerías, no sé cuántas cosas habremos hecho, celos, iras, contiendas, palabras deshonestas, robos, engaños, hipocresía, falsedad. Todo lo que los pecados que nos rodean en nuestra vida nos llevaban a la muerte eterna. Mi pregunta es, ¿qué hicimos para que Dios enviara a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo tuviéramos perdón de nuestros pecados, para que su Hijo subiera a la cruz y antes de subir a la cruz su cuerpo fuera herido, molido, latigueado, rasgada su piel, azotado con varas, le colocaron una corona de espinas, le pusieron aquella túnica y lo golpearon tanto que desfiguraron su rostro, de tal manera que los que le conocían ya no le pudieran conocer. ¿Quién es Jesús? Este es Jesús. Aquella masa hinchada, sus ojos casi cerrados, yo me imagino que a lo mejor no podía ver, rota la nariz, los pómulos, los labios, todos rasgados, porque lo puñetearon. Todos los soldados de la guarnición le dieron puñetazos y se burlaban de él diciendo: dinos, tú que eres profeta, ¿quién de nosotros te golpeó? Sufrió todo eso. Y yo te pregunto, ¿qué hiciste tú para merecer que Él viniera a morir en tu lugar, a pagar el precio de tus pecados? Eso que Él sufrió es lo que nosotros merecíamos. No nada más ese castigo con varas y golpes, sino la misma muerte en la cruz del Calvario. Entonces Él lo hizo por un acto de gracia. Por eso la Biblia nos dice que la ley vino por medio de Moisés,
pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vinieron por el favor de Dios. El favor de Dios vino por medio de Jesucristo. Y quiere decir que ese es un aspecto del favor, donde no tenemos que hacer nada, pero Dios demuestra su favor. Como nos mencionaba parte de la predicación del domingo, nos abre puertas que nosotros no podíamos abrir. Nos va a dar y a rodear de bendiciones que nosotros no sabíamos que íbamos a recibir, pero que Dios nos va a ver, nos va a dar salud, va a hablar milagros, va a reconciliar nuestro hogar, va a reconciliar nuestro matrimonio, nos va a dar nuevas oportunidades, nuevas cosas, porque es el favor de Dios que Él tiene para nosotros. Pero llega un momento en el que esa es la gracia infinita e inmerecida de Dios. Pero aquí, en el versículo 52 de Lucas, donde vemos al Señor Jesús, dice que Él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Quiere decir que se puede crecer en gracia para con Dios. Se puede crecer en gracia y sabiduría para con Dios y para con la gente. ¿Y qué es lo que tenía Él? ¿Qué fue lo que tuvo? Si analizamos rápidamente, aunque la Biblia no nos dice mucho de eso, no me queda más que una cosa a pensar. Si Él se iba a presentar a su bar mitzvah a los 13 años, todos los niños judíos a los 13 años ya se tenían que saber de memoria la Torá. ¿Qué? Se sabía en la memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se sabían de memoria y todavía se las siguen aprendiendo. Todos los que entran a las escuelas rabínicas y todo eso, se la pasan todo el día. Ellos no van a la escuela secular, ellos se la pasan solamente aprendiendo las escrituras, aprendiendo las escrituras. Y así estaba el Señor Jesús. Probablemente iba a ayudarle a su papá en la carpintería, pero las horas que estaba en la escuela, allí en la sinagoga, era aprender la palabra de Dios, aprender a amar. Y ahí fue donde fue revelándosele a Él quién era Él. Por eso cuando llegaron a los 12 años les dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Qué hizo que eso encontrara gracia ante los ojos de Dios y ante los hombres? El hecho de saber las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestros hijos, y esto es una enseñanza intermedia, que nuestros hijos aprendan y ayuden y empiecen a crecer en gracia para con Dios? Es tráelos a la iglesia, enséñales tú que eres su papá, tú que eres su papá, enséñale su mamá, enséñale la escritura. Pero si tú misma no la lees, si tú misma no estás en oración, si no te ven a ti arrodillándote, clamando a Dios, orando, vente hijo, vamos a orar, vamos a pedirle, enseñarle a nuestros hijos a crecer en gracia para con Dios. Y esa misma sabiduría, ese mismo conocimiento, ese mismo respeto. ¿Ustedes vieron cómo respetó Jesús a sus padres? Les dijo: ¿no sabíais? Les hubiera dicho: bueno, que ustedes no saben que yo soy el Hijo de Dios. No, aunque algo percibía y sabía Jesús, Él se sometió y obedeció hasta los 30 años, cuando los dejó para ir a cumplir su ministerio. Vivió todo ese tiempo siendo un respetuoso. ¿Y cómo encontramos a Esther? A Esther vemos que lo que la Sagrada Escritura nos dice, que Esther entró al palacio, y dice la Biblia que Esther hacía todo lo que Hegai le indicaba, porque ella había aprendido, así como Mardoqueo le enseñó, así dice la Biblia, cuando él la educaba. Quiere decir que Mardoqueo fue un hombre que le enseñó las escrituras, le enseñó a amar, le enseñó a respetar a la gente, les enseñó a ser educados, a ser atentos, y eso te ayuda a encontrar gracia delante de la gente. Y ese principio es espiritual, porque respetar a tus mayores, respetar a la gente, ser educado, ser honrado, ser honesto, aprenderse a saludar, esto es educación que viene
viene de unos padres que están educados en el temor de Dios y que bendicen a sus hijos, y van a encontrar, tus hijos van a encontrar puertas abiertas a donde quiera que vayan. A mí, yo soy, dáselo fuerte. Miren, tenemos hijos y tenemos nietos. Y para mí esto fue una cosa, yo digo, tengo todavía, según yo puedo pensar que ya eduqué a Daniela y a Iram, y ellos están en los caminos de Dios, saben sus caminos, saben lo que ellos van a hacer en su vida, pero todavía me quedan mis nietos. Por los momentos que puedo estar con ellos, puedo estarles enseñando el favor de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios hacia las cosas de Dios, cómo honrar, sabes que respeta, saluda, levántate, porque qué triste es que entras a un lugar y hay gente que está sentada y ni te ven pasar y ni siquiera se levantan para saludarte y decirte buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa? Es educación. Y una de las cosas que yo tengo que reconocer en Lupita, mi esposa, era eso. Ella donde quiera estaba, hola, ¿qué tal? Mi amor, cariño. A toda la gente saludaba. Le dije, no falta que le digas amor al perro. Le dije, a todos saludaba. Era cariñosísima, atenta siempre, y eso le hacía encontrar ¿qué? Gracia delante de la gente. Una mujer que fue educada a amar, a respetar a la gente, a no denigrarla porque fueran pobres o porque no tuvieran grandes ropas o grandes cosas que vestir. No, su papá y su mamá le enseñaron a tratar bien a la gente. Por muy sencillo y humilde que fuera, por ignorante que fuera, a tratarla bien. Y lo mismo a un potentado, a una persona que ella sabía que tenían millones de dólares, no de pesos, millones de dólares. Se llevaba con ellos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la gente lo trataba tan una maravilla, al grado tal de que un día estábamos todavía viviendo ella y nos llegó una carta donde unos dueños de unos hoteles ahí en Cancún, dueños de varios hoteles, dijeron, tienen un pase para 5 días, váyanse. Y nos fuimos a Cancún a un hotel, y cuando llegamos y nos dijeron, esta es la habitación y todo, íbamos Daniela y Irán, nosotros, y fuimos y nos dieron una suite, estaba en el último piso con una vista que daba al mar. Pero luego entrabas y salías a la terraza y había una terraza que daba la vuelta al edificio de todo el hotel y nos llevaba hasta la parte de atrás que da a la laguna. Quiere decir que tenía las dos vistas al frente al mar, a la laguna, y luego entrabas del lado de la laguna a la suite de esta parte, y eran como 2 habitaciones, pero tenían una puerta que se comunicaban, y aquella de atrás tenía recámara, tenía comedor, tenía la cocina, tenía todo, y la del frente también. Era una tremenda suite que nos quedamos, dijimos, ¿y ahora qué hicimos? Para que nada más a esa persona la atendimos una vez y todo, pero pues, nada más como para darnos una de ese valor. Y entonces estábamos ahí llegando y nos sentamos y estábamos anonadados, como dicen, asombrados, y de repente suena el teléfono y me habla y dice, quiero comunicar con, ya no quiero decir su nombre, con el dueño de los hoteles. ¿Qué? Hola, Irán, ¿cómo estás? ¿Está Lupita contigo? Sí, salúdamela. Me da mucho gusto que hayas aceptado mi regalo y que hayas venido. El dueño de los hoteles, que tiene millones de dólares. Nosotros somos simples dentistas. Nos habló y nos dijo, quiero darte las gracias porque aceptaste mi invitación y quiero presentarte al gerente de servicios y de todo el hotel. Él se va a comunicar contigo en 5 minutos y todo lo que necesites de los restaurantes. Si quieres ir al restaurante japonés, si quieres ir al restaurante italiano, si quieres ir al restaurante de carne, si quieres ir cualquier hora, cualquier turno, tú nomás háblale y él te hace un lugar para ti. No tienes que ir a hacer la fila como todos los que están pues pagando sus
sus cuartos y todo. Y entonces nos quedamos y dije, bueno, pues esto ¿qué es? La gracia de Dios, el favor de Dios. Y así encontramos que Esther llegó y ocupó aquel lugar. Y yo puedo pensar que Hegai, como había encontrado esa gracia delante de Dios, Hegai aconsejó a Hadasa, le digo yo de repente, es a Esther, porque Hadasa también es el mismo nombre, Hadasa o Esther, y le dio a Esther, le dijo, mira, ponte estos aretes, estos le gustan al rey, porque él era el jefe de los eunucos, ella era la que atendía a la reina Vasti, porque eran los eunucos, son los que atendían a las reinas, de tal manera que le ha de haber dicho, mira, no te arregles así tan el peinado tan ostentoso como le hacen algunas por allá en Afganistán o Kurdistán, no, tú ponte sobria, maquíllate suavecito, maquíllate que te veas bonita, que tus ojos resalten, ponte un vestido, unos tacones grandes a lo mejor para que te veas más alta, y un vestido negro, a lo mejor dicho, manga larga con unas perlas, que salga, que destaques, no sé, yo me imaginé a este hombre capacitándole, enseñándole, porque había encontrado gracia. Él quería que ella ganara. Si tenía varias, pues tenía que presentarle varias al rey, bien preparadas, porque si no, a él le podía costar la vida también. Entonces llegó el momento en que la fue preparando, cultivando 6 meses en baños de cremas y perfumes y todo para presentarla, enseñarla a caminar, enseñarla a hablar, enseñarla. Toda la cultura de una reina tenía que tenerla, porque se la iban a llevar al rey para que él la conociera, hablara con ella. No sé qué pregunta le haría el rey, viera su capacidad, su inteligencia, su sencillez, su humildad, su soberbia, no sé, pero eso lo traía aquella en su interior. ¿Por qué? Porque la había criado en las cosas de Dios. Por eso les quiero decir que cuando tú creces en las cosas de Dios, el carácter, la forma de hablar te cambian, te transforman. No puede ser común y vulgar como la gente del mundo. No, nosotros, como decíamos hace ratos, no somos del mundo, porque no somos del mundo natural. Somos seres sobrenaturales, con un pensamiento sobrenatural, con una naturaleza sobrenatural. Somos hijos de Dios y vamos camino al cielo. Esto es importante. Y nos dice la palabra que fue presentada al rey, y el rey la escogió y la nombró reina de todo el imperio persa. Y esto es importante para que entendamos cómo el favor de Dios te puede levantar de nada, hacerte la persona más importante de un imperio. Y esto es muy, muy, muy necesario. Y no termina la historia de Esther ahí. Me hubiera gustado otra hora más para hablarles de la importancia, o a lo mejor será una segunda predicación, pero ya vamos a terminar el ayuno, porque el próximo domingo terminamos el ayuno, porque es muy importante la historia de esta mujer en cuanto a lo que es la oración y el ayuno para ganar victorias espirituales que pueden salvar a toda una nación. Y en esta noche, dale gracias a Dios, porque Dios a todos nosotros nos tiene con un favor especial. Jesucristo dijo, Él había venido para declarar el año del favor del Señor. Y estamos todavía en ese año. Y hoy en un año especial, 2023, el año del favor y de la gracia de Dios. Por eso yo no quiero dejar de pasar. Si hay alguien
que me está viendo por internet o que está aquí en este auditorio, si tan solo una persona que me está viendo en este auditorio o allá en internet, si hay más personas que han sentido que Dios te estaba hablando o te estuvo hablando y que a ti tú sientes que te hace falta el favor de Dios para tu vida, yo quiero decirte que en esta noche el Señor Dios Todopoderoso te está diciendo: yo te extiendo mi cetro de favor para tu vida. Yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero que tengas vida eterna. Solamente entrégame tu corazón. El Señor Dios Todopoderoso dice: yo quiero entrar a tu vida, quiero perdonar todos tus pecados, quiero darte la vida eterna y que llegues a ser mi hijo o mi hija. Imagínate qué oportunidad. ¿Tú pensarías que ese es favor de Dios para tu vida? ¿Tú pensarías que esa es la gracia que Dios estaría dándote para ti? Entonces, simple y sencillamente, ábrele tu corazón a Jesús y repite esta oración en voz baja, ahí donde estás, no en silencio, no en silencio. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso en esta noche yo te invito para que hagas esta oración, invitando a Jesús a entrar. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco, toda la iglesia me apoya, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Y Padre, en esta noche quiero pedirte que me perdones mis pecados en los méritos de Jesucristo tu Hijo. Y en este momento le abro mi corazón a tu Hijo Jesús e te invito a entrar, Señor Jesús. Te invito a que vengas a mi corazón y me limpies con tu sangre todos mis pecados y me hagas ser hijo eterno del Padre, de mi Dios, el Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón, por venir a mi vida, por limpiarme, por perdonarme todos mis pecados. Y hoy, Señor, declaro por tu palabra que soy un hijo tuyo, una hija tuya, por cuanto tú me has perdonado y me has hecho tu hijo a través de los méritos de Jesucristo, que ahora lo declaro mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y todos decimos amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguna persona que hizo esta oración esta noche recibiendo a Jesús en su corazón? Levante su mano. Todos puestos de pie. Todos puestos de pie. Si hay alguien ahí en internet que hizo esta oración esta noche recibiendo a Jesucristo, hoy yo te declaro hijo o hija de Dios por la promesa que Él tiene escrita en su palabra. Su palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijas o hijos de Dios. Así es que si tú estás en este lugar y recibiste a Jesucristo esta noche, tú eres una hija o un hijo de Dios. Me lo puedes señalar levantando tu mano. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Por favor, pasen rápidamente aquí. Voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Si tú que me ves por internet, levantaste tu mano, voy a orar ahorita por ti. Voy a bendecir tu hogar, voy a bendecir tu familia, como voy a bendecir a estos jóvenes que acaban de pasar acá al frente. Quiero felicitarlos porque es la mejor decisión. Es la mejor decisión que han hecho en toda su vida.
porque hoy pasaron de la muerte eterna a la vida eterna. Quiero felicitarles, después de repetir, porque hoy pasaron de muerte eterna a la vida eterna. Cuando vivimos en nuestros pecados, vamos camino a la muerte. La gente no se da cuenta que mientras estamos en pecados, estamos muertos espiritualmente. Pero cuando Cristo entró a nuestro corazón, Él vino y nos limpió de todos nuestros pecados. Ahorita pasó en ustedes. Son perdonados de todos sus pecados y ahora ustedes tienen vida eterna y van a ir al cielo cuando muramos. ¿Qué es morir? Nomás cerrar nuestros ojos y estar en la presencia de Dios. Nunca vamos a ir al infierno. Nunca tengan temor aunque el diablo les diga y les vuelva. Ustedes ya son hijos de Dios eternamente y para siempre. ¿Saben cuál fue la promesa de Jesús? Yo les doy vida eterna. ¿Vida qué? Eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie los va a arrebatar de mi mano. Aunque el diablo venga y te diga, es que tú hiciste y tú hiciste, tú dile, Cristo ya pagó por mí. Estoy justificado. Pero es que si volviste a pecar hoy, mira, ya Cristo murió por mí y murió por mis pecados. Y cada día puedes repetir lo mismo. Y te va a decir, pero ¿cómo hace 8 días y en el futuro vas a volver a pecar? Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque su salvación es eterna. ¿Por eso vamos a pecar? No. Si pecamos, pecamos por accidente. Pero el Señor siempre, su perdón va a estar con nosotros. Ustedes son hijos e hijas por toda la eternidad. Padre, en esta noche yo bendigo a estos jóvenes y a esta dama. Bendigo su hogar, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos. Y Padre, te pido que los anhelos, los deseos de su corazón, tú se los concedas si son de bendición para su vida. Si no son de bendición, cámbiale sus planes, cámbiale sus anhelos, dirígelos hacia lo que es bueno, a lo que es de tu bendición. Y si están enfermos, sánalos, dales una sanidad completa y total, obra el milagro que ellos necesitan. Y en sus finanzas, te pido, Padre, que los prosperes, que en este año 2023 ellos vean que además de ser tus hijos, tú los prosperarás en sus negocios, en sus trabajos, en sus estudios si estudian. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Pasen 5 minutos con estos varones. Les van a dar atrás una perdón, se me estaba olvidando. Un abrazo. Un abrazo. Lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Algo grande viene. Algo grande viene. Lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Levanta tus manos. Repite conmigo si quieres que este mensaje sea guardado en tu corazón. No dejes que el enemigo arranque esta semilla que hoy ha sido sembrada. Dile, Señor Jesús, te doy gracias porque me has hecho entender que tu favor está sobre mi vida y que además puedo crecer en sabiduría y en gracia para contigo y para con los hombres. Ayúdame a estudiar tu palabra, porque tu palabra me cambia, me transforma, me forma y me enseña a encontrar gracia delante de los hombres. Y conforme estudie tu palabra, la crea y la practique, encontraré también gracia delante de tus ojos
puertas abiertas, bendiciones me esperan, éxitos en el nombre de Jesús. Amén.